Parte C. Análisis del par del eje de salida. El PCT controla el par del eje de salida controlando la presión en el puerto de control. Existen dos pares impulsores en el eje de salida del PCT, par hidráulico y par viscoso. Par hidráulico. En una bomba de paletas de doble efecto, el contorno del rotor y el contorno exterior del anillo son concéntricos. Mientras el motor gira, las paletas también lo hacen y las puntas de estas siguen el contorno interior del anillo, ya sea por fuerza centrífuga, fuerza de resorte o de presión en la parte inferior de la paleta. El contorno interior del anillo está diseñado para que la bomba tome y descargue aceite 2 veces por revolución del rotor. En una bomba de paletas de doble acción hay 2 cámaras de entrada y 2 de salida. Estas son simétricas. La presión del fluido en las cámaras de salida actúa sobre el anillo flotante y genera el par hidráulico. El esquema del par hidráulico que actúa sobre el anillo flotante se muestra en esta figura. En este análisis, el rotor gira en sentido horario, de esta forma. Los dos riñones azules, este y este, muestran el área de la cámara de entrada y los dos rojos, este y este, muestran el área de la cámara de salida. Las cámaras de entrada se ventilan al tanque de compresión cero y las cámaras de salida se ventilan al puerto de control que se muestra en el esquema de PST. La fuerza hidráulica que actúa sobre el anillo se descompone en componentes horizontal y vertical, F sub h y F sub b respectivamente, mostradas en la ecuación 3 y 4 que está acá. Los componentes horizontal y vertical de la fuerza hidráulica actúan en el centro de sus áreas proyectadas, ya que la presión se distribuye uniformemente en el área proyectada. La fuerza hidráulica horizontal genera un par en sentido antihorario, mientras que la fuerza hidráulica vertical genera un par en sentido horario. Dado que las dos cámaras de entrada y las dos de salida son simétricas, el mismo análisis de fuerza se aplica al segundo cuadrante. F sub h es igual a F' sub h y F sub b es igual a F' sub b. Por lo tanto, el par hidráulico generado por estas fuerzas hidráulicas corresponde a T sub h, que se muestra en la ecuación número 5 que está acá, donde A sub h y A sub b son las áreas proyectadas horizontal y vertical. D sub h y D sub b son los brazos de momento de las fuerzas horizontales y verticales. PC, presión de control. Dado que el diseño del PCT se basa en una bomba de paletas de doble acción tradicional, excepto porque tiene un anillo giratorio que la diferencia, el análisis del par hidráulico en el anillo giratorio es esencialmente el mismo que en una bomba de paletas. Los pares en sentido horario y antihorario no se pueden cancelar, por lo tanto se genera el par hidráulico. Las áreas proyectadas A sub h y A sub b, brazos de fuerza D sub h y D sub b, no solo están determinados por el contorno interior del anillo, sino que también por su tamaño y posición de la ranura del riñón de la cámara de entrada. Los diferentes fabricantes de bombas de paleta pueden tener diferentes diseños. En lugar de dar un caso de estudio, el análisis del par hidráulico en esta sección tiene como objetivo dar una descripción general de cómo se genera el par hidráulico en el PST. Según la ecuación número 5, el par hidráulico generado por la presión del fluido es proporcional a la presión de control. La presión del fluido también actúa sobre el conjunto rotor-paleta, generando un par de reacción en el eje de entrada, el par hidráulico en el anillo flotante y el par de reacción en el eje de entrada son iguales, ya que son pares de acción y reacción. Basándose en la ecuación número 5, el desplazamiento geométrico del PST es esta ecuación 6 que se encuentra acá. Este desplazamiento es el desplazamiento teórico del PST y depende de la geometría. Par viscoso. Es otro par que impulsa el anillo flotante, como se ilustra en esta figura de acá,
Hay una película de aceite a lo largo de la superficie interior del anillo, como se muestra en esta curva naranja. Las dos capas límite de la película de aceite son impulsadas por la superficie interior del anillo y las puntas de las paletas respectivamente. Debido a la diferencia de velocidad de rotación entre el rotor y el anillo flotante, existe una velocidad relativa entre dos capas. Esta figura de acá abajo muestra la película de aceite, donde la capa superior tiene una velocidad de U, está acá arriba, y la capa inferior es estacionaria, está acá abajo. La película de aceite tiene presión 0 a la izquierda y presión de P a la derecha. El perfil de velocidad del aceite es el resultado del flujo de cizallamiento y del flujo de presión. La velocidad del fluido en la coordenada actual, U, es esta ecuación número 7 que se muestra acá, en donde U mayúscula es la velocidad de la capa superior, H es el espesor de la película de aceite, X e Y son las coordenadas de la película de aceite, mu es la viscosidad del aceite y esta derivada de P con respecto a X es igual a P sobre L, viene siendo el gradiente de presión a lo largo del eje X. El primer término a la derecha de 7 es la velocidad causada por el flujo de cizallamiento y el segundo término es la velocidad causada por el flujo de presión. El esfuerzo cortante en la capa superior, tau sub h, es esta ecuación 8 que se presenta acá. La fuerza viscosa que actúa sobre la capa superior, F sub B, es esta ecuación 9 que se presenta acá. El primer término de la derecha de 9 es la fuerza viscosa debido al movimiento relativo entre dos capas, mientras que el segundo es la fuerza viscosa causada por el gradiente de presión dentro de la película de aceite. Para las regiones de la película de aceite en la cámara de entrada o salida, no hay gradientes de presión dentro de las películas de aceite y las fuerzas viscosas son causadas únicamente por el movimiento relativo entre las dos capas. Las regiones de película de aceite entre las cámaras de entrada y salida son regiones de transición. Las fuerzas viscosas causadas por el movimiento relativo de las dos capas en la película de aceite son iguales y opuestas. Para la capa con mayor velocidad, la fuerza viscosa la ralentiza, en cambio para la capa con una velocidad más baja, la fuerza viscosa la acelera. Dado que la velocidad del rotor es siempre mayor que la velocidad del anillo, la fuerza viscosa actúa como una fuerza de arrastre en el rotor y una fuerza de accionamiento en el anillo. Esta es la razón fundamental por la que el PCT es más eficaz que un HST convencional. Debido a la complejidad del contorno interior del anillo y la distribución de la presión a lo largo de la superficie interior, es difícil calcular el par viscoso a partir de la distribución de la tensión viscosa a lo largo de la superficie interior del anillo. Para determinar con precisión el par viscoso en el anillo flotante, se requiere un modelo CFD 3D que tenga en cuenta la simulación de dominios mecánicos y de fluidos.